Bueno, pues un gusto estar aquí, como dije al principio, y sin duda alguna el Espíritu Santo tiene una palabra de dirección para algunos de nosotros, para muchos de nosotros, y el que la señal esté entrando a tu corazón, esté entrando a tu auto, esté entrando a tu casa, pues sin duda alguna es Dios tocando, hablando a la puerta de tu vida. Para esta tarde queremos compartir una palabra en el Salmo 10:1. Por favor, Arturo, ¿me haces Claro que sí. el honor de leer este pasaje? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ok, muy interesante versículo. Dios, Y muy profundo. ¿por qué estás lejos? Es donde yo quiero centrar mi tema para esta tarde. ¿Por qué estás lejos? ¿Cuántas veces hemos vivido la vida, Arturo, cuando marcha viento en popa, cuando todos estamos bien, cuando las cosas nos salen fácil? Qué bonito es decirle a Dios gracias. Amanecemos, brilla el día, amanece el día y estamos todos completos, está la familia, están los hijos durmiendo, unos ya van al trabajo. Hay trabajo, hay dinero, Exacto. tenemos el carrito, podemos comer. Alimentos sanos. Y estamos sanos. Y decimos gracias, Dios. Qué bonito es servir a Dios, qué bonito es darle gracias a Dios, qué bonito es valorar lo que tenemos. Sin embargo, cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se comienzan a dificultar y entonces sentimos como que Dios se encuentra a kilómetros de distancia y comenzamos a experimentar la duda si realmente existe Dios. Y no solo a kilómetros de distancia, sino que a veces pensamos que verdaderamente, oh Dios, o no No nos existe. escucha, o sencillamente Dios no existe, punto. Y no, o no está interesado en mí, O como no está dices tú, interesado no en me nosotros. escucha porque no está interesado en mí o no existe. Está tan ocupado en cosas mucho más importantes que mi problema. Así es, como en arreglar el cosmos, en, no sé, hacer que el sol siga calentando, la luna, etcétera, y decimos, ¿cómo se va a interesar Dios, un ser tan grande, en mí? Precisamente cuando estamos pasando momentos de dificultad. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios es real, no importa cómo nos sintamos. Esto es lo interesante. El grado más profundo cuando el ser humano, Arturo, alaba a Dios, es cuando sientes a Dios distante. Es cuando los problemas están color de hormiga. Cuando la alabanza, la gratitud del corazón, del alma, llega más profunda a la presencia de Dios, es en los momentos de dificultad, porque se convierte en un verdadero sacrificio. Y es aquí donde dices tú, de veras, por fe, creo que Dios existe. De tal manera, comenzamos a preguntarnos, ¿tiene sentido confiar en Dios? Claro que tiene sentido confiar en Dios, sino ¿en quién más confiaremos? Sin embargo, cuando estás pasando dificultad, Arturo, es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, cuando sé que mañana voy a regresar a mi trabajo, cuando sé que hay comida en la alacena, cuando sé que voy a cobrar el cheque para mi catorcena, cuando me depositaron a mi tarjeta de trabajo, etcétera. Es fácil decir, sí, confío en Dios, sí, le creo a Dios. Así es, y fíjate, Norma, que quiero comentar que hay personas que son abusivas de la misericordia de Dios. ¿Y a qué me refiero con abusivas? Yo a veces les he compartido a personas que les va muy bien en su vida, Así es. tienen muy buen trabajo, tienen dinero, tienen carro, tienen un negocio próspero, su familia está bien, y les digo, oye, te invito a la iglesia, ¿por qué no vienes? Dice, pues es que yo no hago nada mal, es que yo estoy bien. Así es. O sea, prácticamente sugieren que ellos no necesitan de Dios porque todo está bien en sus vidas. Así es. Entonces, por eso muchas de las veces Dios Muchos tiene se olvidan de Dios en esas etapas, en esas etapas. y otros solamente agradecen a Dios en esas etapas. Así es. Pero el momento al cual yo quiero llevar a nuestros público, a nuestro radio escucha, es cuando sentimos a Dios lejos, en medio de la dificultad. De la tribulación. Exacto, en los momentos difíciles. Hemos experimentado como que Dios guarda un silencio total. Es más, Arturo, me voy a atrever a decir algo fuerte. Muchos de los seres humanos decimos, Dios no existe o Dios no está, porque si existiera o estuviera, el mundo no estuviera de cabeza como se encuentra. Así es. Y pensamos incluso que Dios está dormido o que no está porque está guardando silencio. Sin embargo, no hemos comprendido ni entendido que Dios es tan real, está tan interesado en el hombre y está tan presente, más presente de lo que nosotros podemos imaginar. Así es. Pero entonces,
¿Qué quiere decir el salmista cuando dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? Porque David, que es quien escribe esta canción, este poema, David siente a Dios tan distante por el hecho de que guarda silencio. Guarda silencio. ¿Qué quiere decir el silencio de Dios para los seres humanos? En muchos de los casos, o para los que estamos viviendo tiempos difíciles, porque nuestro auditorio, y creo que muchos de nosotros, Arturo, en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, experimentamos momentos muy difíciles. Claro. Entonces, sentimos a Dios a kilómetros de distancia. De acuerdo, aparte de que lo sentimos tan lejos, sentimos el silencio. ¿Qué quiere darnos Dios a entender al guardar silencio? Lo que Dios quiere hacer cuando Él guarda silencio, Él quiere madurar nuestra relación con Él. Fíjate bien, Él quiere madurar nuestra relación con Él. ¿Cuándo? En periodos de silencio. En momentos en que sentiremos que Él nos abandonó, en que Él se olvidó de nosotros, en que se encuentra a millones de kilómetros de distancia, uno experimenta una sequía espiritual, viene la duda, te embarga, el enemigo pone pensamientos negativos a ti, Dios te dejó, no le interesas. Sin embargo, Dios está presente. Y muchas de las veces las cosas siguen empeorando, no solamente que sentimos que Dios no nos escucha, así es, sino que a veces las cosas siguen empeorando y empeorando y empeorando y van de mal en peor. Fíjate, Arturo, de los personajes que tenemos en la Biblia, después de Jesús, que es el personaje central, el ilustre de toda la Biblia, encontramos a David, que es el que escribe este salmo, que fue la persona que posiblemente tuvo más amistad con Dios, o que expresara una amistad tan profunda con Dios, que Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, este hombre que expresa una relación tan íntima con Dios, expresa una relación de amistad tan profunda con Dios, él mismo es el que escribe esta canción. Dios mío, ¿por qué estás lejos de mí? En otro pasaje hay un reclamo, Claro, en otro pasaje dice, ¿por qué me has desamparado? Claro que era una voz profética declarada para el Señor Jesucristo en el momento que estaba expiando los pecados de todo el mundo. Sin embargo, para cuando David escribe este salmo también profético, el 22:1, él mismo está experimentando, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mí? Ahora, por supuesto que Dios, Arturo, no había abandonado a David. Claro que no. Como tampoco te está abandonando a ti. Simplemente Dios te está llevando a una relación con Él más profunda, más madura, que aunque no lo sientas, sepas que Él está ahí. Porque si recuerdas el pasaje bíblico que Él dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero no nos dijo que todos los días lo íbamos a sentir. Nos dijo, estoy con ustedes. Quiere decir que Dios, a través de la boca de Jesús, empeña su palabra, que Él está con aquellos que le invocan, que Él está con aquellos que le temen, que Él está con aquellos que le buscan, que Él está con aquellos que están pasando tribulación. Y con los que le creen. Es exacto, con los que le creen. Entonces, lo sienta o no lo sienta, Arturo, quiere decir que Él, como sea, está presente. ¿Quieres dar los teléfonos, Arturo? Sí, claro que sí. Una vez más, estimados amigos, los teléfonos de nuestra oficina son el 11 57 39 92 y el 16 42 50 01. 16 42 50 01, horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. Estamos para atenderle. Nuestra página de internet para que usted nos conozca, sepa lo que estamos haciendo y el servicio que estamos prestando a nuestra comunidad, y que, insisto, lo invitamos a que se una, es www.nuevocorazon.com. Norma, volviendo a esto de la fe, qué fácil es tener fe cuando todo marcha bien. Y para eso te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes que Dios nunca nos va a dejar? Jamás, jamás, Arturo. Ni a los que le creemos, y ni a los que no. Creo que busca más a los que no le creen. Busca más a los que no. Y es fiel a los que le creen. Déjame decirte que Job es una persona que vivió una prueba de fe tremenda en la Biblia,
Déjame hacer un énfasis en esto. Si alguien está pasando por una situación difícil, así Así de es. difícil, de que tú digas, me corrieron del trabajo, se me acaba de morir mi hijo, acabo de enviudar, me robaron, Me dieron un diagnóstico de tremendo, cáncer terrible, así o es. alguna situación, mire, yo le recomiendo, lea el libro de Job Así y va a es. ver qué tan grave es su problema. Usted lo va a medir ahí. Este es el termómetro de la realidad de su problema. El libro de Job se encuentra en la Biblia. Así Es uno de los libros poéticos de la Biblia. Hermoso libro Así de es. Job. Y le quiero hablar de este hombre que experimentó, Arturo, el silencio de Dios en un momento de prueba. Pero pasó algo. Job no perdió la fe cuando no sentía la presencia de Dios. Y esto, o sea, él no sentía la presencia de Dios y a veces creemos que es pecado, Arturo. Es que no lo siento, es que voy a la iglesia y no siento nada. No es pecado, Arturo. Era una prueba de fe. Dios estaba guardando silencio porque estaba probando la fe de este hombre. Ahora, en experiencia muchos de nosotros vamos a enfrentar y a sentir lo mismo. Sentimos deseos sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no existe, sentimos que Dios nos dio la espalda. Sin embargo, nunca nos va a dejar. Ahora, hay algo interesante de este hombre para rápidamente dar... ¿Job? De Job. Para antes quiero terminar con Job para dar 4 pasitos muy importantes que nos van a ayudar para, aunque no sienta Dios. Job estaba pasando momentos difíciles. Job, por un periodo, la Biblia no lo especifica, Arturo, pero no sé cuánto duró la prueba, pero nunca sintió a Dios. Bueno, para ser un poco más específico, iba tragedia tras tragedia. Claro. En un día lo perdió todo. Qué interesante lo que dices, sí, porque negocio, hijos, perdió su hacienda en un día. Se quemó su hacienda, 10 animales, le renunció sus empleados, lo traicionaron. Su Y esposa. peor todavía, estimados amigos, el amigo que tenía que se llamaba Elifaz, Ajá. se llamaba así, ¿te Así acuerdas, es. Norma? Le decía, deja a tu Dios. O sea, en vez de venir a darle ánimo, Norma, en esa situación tan difícil, que yo me quiero suponer aquí, si alguien no conociera de Dios, por lo menos vendría a decirme a mí, Arturo, pues ánimo, échale ganas, mira Dios, por lo menos, eso No, sería al contrario, lo menos. lo hundía más. Y los otros 2 que le acompañaron, porque hubo otros 2, eran Sí, 3 otros 2. especiales, le decían, confiesa tu pecado. Algo debes. Estás haciendo mal. Exacto. Pero La estimado, esposa tampoco lo apoyaba. No, esa le dijo, ella le reclamaba. maldice a tu Dios y muérete. Y fíjate, estimado amigo, amiga, lo que la esposa le decía, deja a tu Dios, maldice a tu Dios, mira lo que te ha hecho. Así es. Pero él Sin seguía embargo, firme y nunca siquiera dudó del poder y del plan de Dios. de que Dios lo dejaría, Arturo. Él nunca dejó de creer que Dios lo dejaría. Y yo quiero decirte esto, estimado auditorio. Dios quiere que sientas su presencia. Claro. Él la ha hecho sentir. Pero más que querer que sienta su presencia, Arturo, Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que confíes en su palabra, Él quiere que confíes en sus promesas, Él quiere que confíes en lo que Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar. Aunque no lo sientas, a Dios lo que le agrada, Arturo, es la fe que nosotros tengamos en Él. Y esto es lo que va a premiar a la iglesia, esto es lo que va a premiar a los que le creen. Estos son los galardones que están reservados para los que, aunque vemos el panorama, aunque creemos que Dios está distante, aunque creemos que Dios o no existe, como dicen muchos, sin embargo, nos aferramos por la fe a que Él ahí está. Así es. Le creemos por la fe. Arturo, Job fue tan impresionante este hombre que verdaderamente nos dejó una lección de fe enorme, que incluso cuando lo había perdido todo, perdió su salud, además. Dice la Biblia que le vino una sarna maligna. Y en aquel tiempo no había cura para la sarna. Tomaba una teja, según un versículo muy escondidito que está ahí, y con esa, su piel ennegrecida y aguzanada. Y ahí estaba el hombre. Y le dicen sus amigos, pues algo hiciste para que estés así. Y dice Job, le creo tanto a él, se lo voy a parafrasear, le creo tanto a él, estoy tan aferrado a él, lo sienta o no lo sienta, que yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi carne esté deshecha, aguzanada, yo sé que del polvo, aún del polvo, Él me va a levantar. ¡Wow! Eso se llama fe. Tremenda historia, amigo. Por eso le digo, si usted, su esposa, algún amigo, alguien está pasando por una situación verdaderamente complicada y extrema, difícil, lea este libro.
Así claro, es. ahora falta también comentar el otro lado de la historia, Norma, al final de la historia de Job. Sí, claro, definitivamente. De tal manera que, concluyendo esta introducción, Arturo, dos puntitos que tratamos. Cuando sentimos a Dios a kilómetros de distancia, cuando está un silencio de parte de Dios hacia nosotros, decimos, es una prueba que Dios está enviando, porque quiere desarrollar la madurez. Dios quiere probarnos si realmente creemos en Él. Así Por es. lo tanto, nunca te va a dejar, como el caso que hemos mencionado de Job. Por lo tanto, yo quiero hablar 4 factores rápidamente que nos van a ayudar, Arturo, en esos momentos. Yo creo que te van a ayudar a ti, a mí, y a todo nuestro auditorio, porque todos pasamos momentos fáciles y difíciles en la vida. Y creo, Arturo, parece como que la vida está hecha para pruebas. Claro. Salimos Desde que de estamos una en el kinder te ponen una prueba, entras a primaria y te ponen prueba tras prueba. y salimos Y en de una secundaria cosa y en prepa y prueba tras prueba. la vida es una prueba. Y en el trabajo también llegas y te prueban. Y es una prueba, Es una y prueba. son retos, y son desafíos, y salimos llorando, y en ocasiones frustrados, cabizbajos, y es cuando decimos, Dios me ha abandonado. ¿Cómo puedo creer en Dios si lo siento tan distante? Sin embargo, estimado auditorio, si esta es tu condición, número 1, cuéntale a Dios cómo te sientes en realidad. Nada hay más lindo que abrir el corazón delante de Dios. Derrama tu corazón ante Él. Él suelta todas tus emociones y sentimientos. Eso es lo que hizo Job. Dice en Job 7:11, por tanto, no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Sabes, Arturo, que Job abrió su alma, abrió su corazón completamente y se desbordó completamente con Dios? Dios puede encargarse de tus dudas, Dios puede encargarse de tus temores, de tu enojo y aún de las preguntas que tú tengas. Pero ¿sabes una cosa? Cuéntale a Dios cómo te sientes en realidad. Es posible confiar en Dios y al mismo tiempo estar afligido. Hasta ayer yo pensaba que no era posible, Arturo. Pero el Salmo 116:10 dice, creí por tanto, hablé estando afligido en gran manera. Creí. Por tanto, como creí, hablé cuando yo estaba afligido en gran manera. Puede parecer una contradicción. Estoy confiando en Dios, sí, pero al mismo tiempo estoy afligido, estoy destrozado. Quiere decir que David fue sincero, Arturo. O sea, Señor, estoy totalmente aferrado a ti, pero estoy sufriendo. Ábrele tu corazón a Dios. Estoy experimentando esto, estoy experimentando soledad, estoy experimentando quebranto. No hay nada más lindo, Arturo, que el ser humano sea abierto con Dios. ¿Sabes que a Dios le gusta que le contemos lo que sentimos, lo que somos, lo que traemos? Alguien dirá, es que ya lo sabe, es que Él nos conoce. Igual y sí, Arturo, porque nuestro Dios es omnisciente, pero Él está esperando que nosotros le abramos el corazón. Y tú sabes una cosa, que una manera de descansar, Arturo, profundamente es cuando alguien nos escucha. Claro. Y qué mejor que nos escuche el Dios eterno y omnipotente. Así es. Así que David, en momentos de angustia y de necesidad, creyó, pero aún así afligido, le abrió su corazón, lo desnudó, lo descubrió delante de la presencia de Dios. Y no solo David, sino el mismo Job, que estaba experimentando este dolor. Vamos a continuar, estamos hablando fundamentados en el Salmo 10:1. capítulo 10, versículo 1. Dios, ¿por qué estás lejos? Pero también hicimos un comentario de Job del cual yo me gustaría terminar, porque la gente se quedó con la idea de que Job solamente sufrió, batalló, tuvo problemas, pleitos y todo. Y así, en resumidas cuentas, el final de Job, gracias a su fe probada por Dios, sí, él tuvo un tremendo final increíble. Hermoso. Pero ¿sabes qué, Norma? ¿Qué te parece mejor si a nuestro auditorio le dejamos el final, que ellos lo investiguen y que lo chequen? Nomás les vamos a decir dónde están, para motivarlos así a que busquen una escritura. Libro de Job, capítulo 39 en adelante, ahí viene el final de Job. Así que lo dejamos como en las novelas. Una telenovela hermosa. Una telenovela así hermosa. Es, muy bien. Entonces decía, primer factor para yo poder, ¿cómo puedo sobrellevar esos momentos difíciles? Cuéntale a Dios cómo te sientes en realidad. ¿Por qué?
Le mencioné a Job, le mencioné a David. Creía en Dios, David creía en Dios, se aferraba a Dios. Job creía en Dios. Pero en segundo lugar, creía que Dios, a pesar de que estaba pasando esa situación difícil y no lo sentía, a pesar de todo, lo estaba escuchando, escuchaba su oración. Y número 3, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguía amando. Es decir, a veces nos expresamos tal cual, pero eso no disminuye el amor de Dios. El que tú sientas dolor y le digas a Dios, me está doliendo, el que tú te abras con Dios, eso no va a menguar en ningún momento el amor de Dios hacia nosotros, sino al contrario, nos va a convertir en personas sinceras y estamos descansando completamente en nuestro Dios. Job lo hizo, David lo hizo. Y Jesús lo hizo cuando dijo en el Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Estaba abriendo su corazón. De tal manera que es saludable, estimado auditorio, y qué mejor hacerlo con Dios. Pero número 2, segundo factor tan importante en esos momentos de dificultad, que experimentar, qué decir. Yo le quiero decir, nuestro Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Dios no cambia. A pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos, estimado auditorio, nosotros debemos depender del carácter inmutable de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es una verdad, Él es la verdad eterna. Él es bueno, Él me ama, Él está conmigo, Él sabe lo que me pasa, Él se interesa por mí. Él tiene un propósito para mi vida. De tal manera que lo que estés sintiendo no importa. Aférrate a creerle a Dios. Dijo este personaje, Arturo Raymond Edman, nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Qué interesante. Cuando la vida de Job se desmoronó, él todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él pudo expresar palabras como estas. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él pudo expresar palabras, Él conoce todos los detalles de mi vida. Él pudo expresar, Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Fueron palabras que están ahí escondidas, Arturo, en las declaraciones de los muchos capítulos que Job habló y mencionó. Es decir, este hombre estaba tan aferrado a Dios, tan seguro de Dios, a pesar de que no lo sentía, a pesar de que no entendía por qué Dios lo había abandonado y por qué estaba viviendo tal situación como si realmente hubiera hecho algo muy malo. Y pudo decir en momento de tanto dolor, como lo dije hace un momento, yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi carne, aún del polvo, Él me levantará. Eso significa, Arturo, creerle a Dios. Creerle a Dios. Y número 3, algo muy lindo, creer que Dios cumplirá sus promesas. Durante estos momentos de aunque sequía, no parezca, muchas veces. Sí, por eso es lo interesante, creerle. Creerle que Él va a cumplir esas promesas. ¿Cuáles promesas? Él dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Así es. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien para ti. ¿Tú crees que Él tenía un pensamiento de mal para Job? Un hombre varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro que no. Ahorita voy a decir por qué vivió esto. Durante estos momentos de sequía espiritual, durante estos momentos de silencio, es cuando, Arturo, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios para nuestra vida. Y no dejar, aquí es algo muy interesante, estimado auditorio, porque los seres humanos somos sentimentales por naturaleza. No nos debemos dejar guiar, Arturo, por los sentimientos, por las emociones. Nosotros tenemos dominio sobre nosotros. No dejemos que las emociones nos manejen. Es entonces cuando yo tengo que desarrollar la fe y creer que las promesas que dice en la Biblia son para los que las crean. Son para aquellos que ponen su confianza en Él. Job pudo decir del mandamiento de sus labios, fíjate bien, nunca me separé, aunque no lo sentí, aunque lo sentía tan distante. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Quiere decir que aunque no tenga sentido aferrarte a la palabra de Dios, créele, porque el final que Job tuvo fue maravilloso. Ahora, Norma, estamos aquí en dos historias, Salmos y Job, ¿sí? Así es.
Muy bien, amigos, es importante entender que el creer no solamente simboliza el mencionarlo con nuestros labios. Tenemos que demostrarlo, porque Norma, una vez hicieron una encuesta aquí en el centro de Monterrey donde había un montón de gente y le preguntaron a muchos, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Oiga, ¿usted tiene fe? Sí, y todos decían que sí. No hubo uno solo que no dijera que no. Que tenía fe. Ahora, la historia ahora que no es tenía fe. Que no tenía fe. Ahora la historia es demostrarla y Jesús nos demanda demostrarla. Así es. Sí, nos demanda a través de las pruebas, porque a lo mejor, hoy tienes fe, no, sí, yo tengo, a ver, vamos a demostrarla. Ajá. Y si tú la demuestras, entonces, después de la prueba, viene un premio. La recompensa. Viene la recompensa. Así es. ¿Verdad? Siempre va a haber Ajá. una recompensa si usted pasa la prueba tal como Dios nos demanda que lo hagamos. La prueba de la fe. La prueba de la fe. Así Entonces, ¿está usted pasando por una tribulación, amigo, amiga? Bueno, siga caminando, confiando en el Señor, que Él le va a dar una victoria, y si usted lo hace debidamente, usted va a tener esa recompensa que Dios tiene preparada para los que le aman. Así es. Él cumplirá sus promesas. Así es. Él es fiel, Él es verdadero, decía en el punto anterior, Él es inmutable, Él no cambia, nosotros cambiamos, Él no. Él es fiel, Arturo, el arco iris que le prometió a Noé como garantía de que no destruiría jamás la tierra con un diluvio. Por favor, sigue saliendo miles de años después, cientos de años después, sigue saliendo el arco iris. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Él es fiel, Él es verdadero, Él cumple sus promesas. Por lo tanto, aunque usted sienta a Dios distante, aunque usted sienta el silencio de Dios hasta los huesos, aunque usted llegue a creer que Dios no existe o que usted realmente no le importa a Dios, por favor, supere los sentimientos, supere las emociones y aférrese a la palabra que nos dice la Escritura. Aférrese a la palabra que Dios nos promete en la Biblia. Y por último, Arturo, simplemente, ¿por qué creerle a Dios? Aunque lo sienta tan distante, aunque guarde silencio, recuerda lo que hizo por nosotros. Me parece suficiente para creerle. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, yo creo que es el motivo más grande de mi adoración para Dios. Recordar esto y darse cuenta de que lo que estamos sufriendo o de que lo que estamos viviendo, Arturo, no es comparado con lo que Él vivió. La afrenta, el menosprecio, bien dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres. Bien dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque nadie se imaginaba que un varón tan despreciado, sin apariencia, sin parecer alguno, sin hermosura, fuera el que pagara el precio por cada uno de nosotros. Pero lamentablemente los seres humanos nos olvidamos de la agonía que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Olvidamos cómo lo ridiculizaron. Olvidamos, Arturo, que lo trataron, válgame decir esta expresión, como a un animal, como a una bestia. Claro. Y después de estar casi inconsciente por su sangre que él había perdido físicamente, lo obligan a cargar una pesada cruz. Y para colmo, lo clavan en ella para dejarlo morir lentamente, no sin antes traspasar su costado con una lanza. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas, los insultos de los que eran líderes religiosos y de aquellas personas. Así es, Norma. Yo me imagino que en este momento que pasó esta parte de la vida de Jesús, al final de esta etapa, su sacrificio, todas las personas que estaban ahí alrededor lo juzgaban de un perdedor. Impostor. Nadie creía que era un ganador porque yo creo que hasta le injuriaban, le decían, sálvate a ti mismo, si salvaste a otros, ¿por qué tú no te salvas? ¿Por qué no te bajas de la cruz? Usa tu poder si es que lo tienes. Un montonal de cosas que le han de haber dicho. Y obviamente él parecía en esa escena que era un mentiroso y que era un perdedor. Perdedor. Job parecía también un perdedor. Job también parecía un perdedor, pero, aquí viene el pero. El demostrar después de 3 días que la historia era muy diferente. Así es. Sí, vino a cambiar la mentalidad y el asombro de todos los que le vieron morir. Qué interesante lo que dices, porque vamos cerrando este tema. Jesús quedó como un perdedor y lanzó un grito, Arturo, en la quinta palabra,
experimentó, declaró lo que él sentía y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nos sentimos también nosotros así? Así es. Job también quizás lanzó un grito de angustia en su desesperación, maldijo el día en que nació por el dolor que estaba viviendo, pero seguía aferrado creyéndole a Dios. Jesús seguía haciendo el sacrificio, obediente, creyendo que era el único camino para la salvación de los hombres. Y como tú dices, terminaron como perdedores. Y aunque aparentemente Dios parecía tan distante de Jesús. Aclarando que solamente fue momentáneo lo de Claro. Jesús, porque solamente fueron 72 horas después de este tiempo, ¿verdad? Que él ya había anunciado desde muchos años antes, ¿sí? Se cumple la escritura, después viene la resurrección y viene la demostración, Claro. ¿sí? Que en sí, lo que él decía se cumpliría y de que él verdaderamente es un Salvador y un hombre victorioso. Ganador. Es Claro, un ganador. Arturo, porque era la única manera en que él podía redimir al hombre, era el único camino para él destruir a la muerte, tenía que morir para matar a la muerte, qué interesante, y era la manera en que él se iba a levantar de entre los muertos. No, y si no hubiera pasado esto, ¿quién le hubiese creído que él tenía el poder de resurrección? Nadie le hubiera creído. Claro. Si los mismos que le vieron morir, que andaban con él y él les había dicho que él iba a resucitar al tercer día, no le creyeron, ¿cuánto no más, amigo, amiga, usted y yo le hubiéramos creído? Yo no le hubiera creído. Y aquí hay unos asuntos teológicos muy profundos y hermosos, Arturo, que no vamos a tocar, pero cerramos diciendo, si Cristo Jesús hizo eso en la cruz del Calvario, quedar ridiculizado, agonizante, quedar como un perdedor, aparentemente, porque realmente fue la victoria para el ser humano, ahí fue en la cruz de Cristo Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús. Si hizo esto, estimado auditorio, ¿qué no hará por nosotros ahora, Arturo? Así es. Si ya lo hizo una vez. Entonces, aunque no lo sientas, aunque tengas miedo, porque lo podemos experimentar, aunque creas que Dios se olvidó de ti, aunque sientas ese silencio hasta los huesos, déjame decirte que Dios está más cerca de lo que te imaginas. Es más, está tan cerca que te está hablando a través de este sonido en esta hermosa tarde. Qué precioso es Dios. Así es, estimado amigo, amiga. Y si usted por casualidad le estaba buscando ahí y usted llegó a esta estación, no fue una casualidad. No es porque nosotros o porque usted iba pasando, porque aquí o porque allá, porque Dios usa muchos métodos, muchas maneras para hablar a su corazón. Y este es el tiempo, este es el día en que usted puede tomar una decisión de decir, Señor, tienes razón, es cierto, reconozco, y ahora voy a cambiar mi dirección, porque seguramente en la dirección que tal vez usted está, no es la correcta. que Dios quiere Así que usted es. llegue. Así que, Arturo, dos cosas para orar, para finalizar. Invitamos al auditorio a que le entregue su corazón a Jesucristo, al que dio la vida en la cruz del Calvario. Lo sienta o no, entréguele su corazón, ábrale la puerta de su vida. Y número dos, vamos a orar para que a pesar de que no lo sienta, usted le crea. Así es. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Qué linda oportunidad de poder hablar contigo.